inciso final y el 7, inciso final. El 6, inciso final dice que la infracción de esa norma, el artículo 6, generará la responsabilidad y sanciones que la ley determina. Y ahí está estableciendo y hablando de distintas responsabilidades. Y el artículo 7, inciso final, agrega que, claro, la contravención en concreto a estos requisitos que la ley establece como necesarios para la validez de los actos de los órganos, ¿sí? Bien digo, en el fondo, si se omite cualquiera de esos requisitos que habíamos dicho que eran copulativos, se genera una responsabilidad que en este caso es una sanción en concreto, que en el artículo 7, inciso final, se establece que es la nulidad de derecho público, ¿ya? En general, bueno, hablando de este principio de la responsabilidad, como siempre, bueno, aquí la tenemos que entender en un sentido más amplio, que tiene que ver con el hecho de asumir las consecuencias jurídicas que puede tener un acto. Ahora, cuando hablamos de la responsabilidad, podemos distinguir, tenemos muchos tipos de responsabilidad. Tenemos responsabilidad civil, que se traducía, bueno, lo estudiamos oportunidad, la indemnización de perjuicios muchas veces. También hay responsabilidad administrativa, que normalmente tiene que ver con que autoridades, por ejemplo, tengan que dejar su cargo, o responsabilidad política, por ejemplo, como es en el caso de la acción de constitucionalidad, que tiene que ver con acusación constitucional, perdón, que tiene que ver con ciertas responsabilidades políticas que se pueden generar también en el contexto de algún, ¿cómo se llama?, acto jurídico de algún órgano público que infrinja obviamente los principios establecidos en la Constitución. Bien, bueno, dicho esto, en general respecto al principio de responsabilidad, hablemos ahora de la nulidad de derecho público. La nulidad de derecho público es una sanción de ineficacia, de invalidez de un acto, pero en este caso que emana de un órgano público, por una infracción a los requisitos establecidos en la Constitución, ¿ya? Es una nulidad que es distinta a la que estudiamos en derecho privado y ya tiene muchas diferencias. De hecho, vamos aquí entre sus características ya dejar como claro algunas diferencias. Primero, respecto a su primera característica, esto es discutido, ya voy a partir diciendo que esto es discutido, pero para cierta parte de la doctrina, la más tradicional, digamos, la nulidad de derecho público opera de pleno derecho. ¿Ya? Para otra parte de la doctrina, en realidad postulan que no, que al igual que la nulidad civil, requiere declaración judicial y esto sobre todo se manifiesta en que hay ciertos casos en que se le otorga validez a actos que adolecen de algún vicio de nulidad de derecho público, ¿ya? Pero en principio eso podríamos mencionar como una diferencia si es que seguimos esa teoría de que opera de pleno derecho. Para los que creen que opera de pleno derecho, ellos también plantean que la nulidad de derecho público es insubsanable, ¿ya? Que es imprescriptible y que es irrenunciable, ¿ya? ¿Por qué? Porque cautela obviamente normas de derecho público y tiene un interés público también, como, ¿cómo se llama? Conlleva un interés público, ¿ya? Y algo importante, la nulidad de derecho público puede ser declarada por los tribunales. Bueno, en general, en principio se establecía que eran los tribunales administrativos. En realidad esos tribunales no llegan a existir, así que en realidad es competencia de los tribunales ordinarios, ¿ya? Bien, eso respecto a la nulidad de derecho público. Luego tenemos en el artículo 8 tres principios distintos: probidad, publicidad y transparencia. Vamos a comenzar hablando de la probidad. Bueno, el principio de probidad consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia al interés general sobre el particular. Eso es lo que resalta más la probidad, que el funcionario debe siempre velar más por el interés general que por su propio interés particular, ¿ya? De hecho, bueno, aquí en el inciso primero del artículo 8 se establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de publicidad en todas sus actuaciones. Sin embargo, no define lo que es la probidad de la Constitución, por eso es que la ley 20.880 establece como una definición de lo que es la probidad. Luego, en los incisos que siguen, se habla del principio publicidad y transparencia, que vamos a ver que normalmente publicidad y transparencia se estudian en conjunto, pero no son lo mismo. Ya el principio de publicidad tiene que ver con esta obligación que tienen los órganos del Estado de dar a conocer sus actos decisorios. En cambio, la transparencia también tiene que ver con dar a conocer ciertas cosas, pero la diferencia está en que en este caso, más allá de la decisión, también se tienen que dar a conocer
los procedimientos, contenidos y fundamentos de esos actos decisorios. ¿Ya? Entonces, publicidad, doy a conocer la decisión final, pero principio de transparencia doy a conocer procedimiento, contenido y cuáles son los fundamentos de esa decisión. ¿Ya? Por eso normalmente van de la mano estos dos principios. Bueno, volviendo un poquito al tema de la probidad, según este concepto que habíamos visto, para que concurra la probidad efectivamente deben darse ciertas características o requisitos. ¿Ya? Pero primero que todo, que exista una conducta funcionaria intachable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se adecue completamente a los deberes que la ley establece para ese órgano y constituir además un testimonio de ética pública ante la comunidad. Eso no solo tiene que ver con el desempeño del cargo, sino que sabemos que los funcionarios públicos, bueno, en teoría, deberían ser un testimonio, un ejemplo de ética pública, no solo en el momento en que está ejerciendo su cargo, sino que en la vida general, en la vida pública general, ¿ya? Luego, bueno, el segundo requisito es que se desempeñe honesta y lealmente la función o cargo, ¿ya? Acá no solo tiene que ver con que además de que sea honesta y leal, sino que también tiene que ser eficiente y eficaz, porque recordar, el Estado está al servicio de la persona y asimismo, bueno, el Estado se compone de estos órganos, entonces deben también dar fiel cumplimiento al principio de servicialidad. El Estado está al servicio de la persona y no al revés. Y esto también se encuadra en el tercer requisito, que es que debe haber preeminencia al interés general por sobre el particular. Bien. Bueno, según el principio de publicidad y transparencia, entonces, son públicos tanto los actos y resoluciones del órgano del Estado, pero también sus fundamentos y procedimientos, según la transparencia. Y aquí se establece la excepción a este principio o límite, que en el fondo establece que solo una ley de quórum calificado podría establecer la reserva o secreto de ciertos actos, de sus fundamentos o procedimientos. En el fondo, entonces, es una excepción tanto a la publicidad como a la transparencia, pero que solo va a poder ser establecida cuando se funden los siguientes parámetros, ¿ya? Por ejemplo, sea necesario para el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, según el derecho de las personas para proteger la seguridad de la nación o el interés nacional. ¿Ya? Entonces, solo en esos casos se puede fundamentar la transparencia, en ningún otro ámbito más. O sea, una excepción a la transparencia, perdón. Bueno, y respecto a este principio, también es importante mencionar que se crea la Ley 20.285 que resguarda el acceso a la información pública y regula el deber de transparencia a los órganos del Estado. Y aquí nosotros cuando hablamos de la transparencia, podemos hacer una distinción de lo que es la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia activa tiene que ver con este deber que tienen los órganos de entregar información en sus páginas web. Es activa porque, claro, exige una actitud positiva en este caso de los órganos, que es mantener estas páginas actualizadas, ir subiendo la información como de oficio en el fondo. Y por otro lado tenemos la transparencia pasiva, que consiste en el deber que tienen los órganos de entregar la información que sea solicitada por los particulares, ¿ya? Salvo que obviamente estemos en alguno de los casos de excepción que ya habíamos conversado. Y bueno, también esta ley, otra cosa importante que trata es que crea un órgano autónomo que es encargado de velar por el cumplimiento de estos deberes, que se conoce como el Consejo para la Transparencia, ¿ya? Y que en el fondo va a velar porque se respete este principio. Y ojo aquí también porque sus resoluciones pueden ser reclamadas ante la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? Bien. Bueno, y con eso terminamos esta primera parte de la materia, que son los deberes básicos, o sea, no los deberes, sino que los principios. Nos vamos a ir ahora a la parte, estoy aquí con tu... Nos vamos a ir a hablar ahora de los órganos. Ya vamos a hablar los aspectos generales de los órganos y ahí, como te decía, vamos a dejar para el final los derechos fundamentales y las acciones que tengamos que ver. Tengo una duda porque no me acuerdo y aquí tengo nacionalidad y ciudadanía. No está, parece, ¿cierto? No sé. Y aquí lo tengo igual, a ver. Este es el principio. Derechos constitucionales. No. No, porque después se saltan los derechos constitucionales y claro, después como los órganos, la ley. Ya, perfecto. Nos vamos a ir entonces derechamente a los órganos. PPT.
Ya. Vamos a comenzar por el gobierno, que es el primer órgano que está en la Constitución también. Ya. Sobre gobierno dice Estatuto Constitucional del Presidente de la República, atribuciones, jefe de Estado, jefe de gobierno de la Administración y la potestad reglamentaria y su relación con la ley. Ya, perfecto. Entonces nos vamos al gobierno. Ya, respecto al gobierno. Bueno, primero que todo mencionar que está en el artículo 4 de la Constitución Política de la República, como te decía, es el primer órgano que regula la Constitución. En el artículo, o sea, en el primer capítulo encontramos las bases, en el segundo encontramos la nacionalidad y ciudadanía, y en tercero los deberes, derechos y deberes constitucionales, y en el cuarto, entonces, el primer órgano tenemos al gobierno. Esto tiene importancia, ya de hecho aquí sufrió una modificación esta constitución respecto a la anterior. ¿Por qué? Porque antes estaba primero el Congreso. Entonces, sabemos que nuestra constitución tiene muy marcado un sistema presidencial reforzado, ¿ya? O presidencialista. Y quiere decir esto que se ha fortalecido de cierta forma el rol del presidente de la República a través de sus atribuciones. Y una forma también de manifestar la importancia del gobierno, o sea, del presidente, es, claro, estructurar la Constitución, comenzando por el gobierno, como manifestando que es como el órgano más importante. ¿Ya? Vamos a ver muchas manifestaciones en la Constitución de esto que te mencionaba de que existe un presidencialismo reforzado. Se han establecido ciertas limitaciones para el Congreso para que el presidente tenga más atribuciones. Lo vamos a ver manifestado, por ejemplo, en que el presidente actúa activamente en el proceso de formación de la ley, tiene iniciativa exclusiva en ciertas materias, tiene mecanismos de insistencia, puede decretar la urgencia de una ley. Entonces, en realidad, el rol del presidente es muy activo, tiene muchas atribuciones. Pero bueno, comenzando en general a estudiar al presidente de la República, entonces el primer artículo que vamos a encontrar es el artículo 24, que menciona que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. ¿Ya? Entonces nosotros podemos entender que el presidente acá cumple varios roles. El presidente es jefe de la administración, es jefe de gobierno y es jefe de Estado también. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos entender por gobierno? Aquí el gobierno lo podemos entender como en un sentido funcional, como de la función de gobierno, o en un sentido orgánico, el órgano que comprende al gobierno. ¿Ya? Entonces, en un sentido funcional, la función de gobierno es la decisión sobre los grandes negocios del Estado. ¿Ya? En cambio, en un sentido orgánico, lo entendemos como un órgano o conjunto de órganos que tienen asignada una determinada función, que es la de gobierno, estas grandes decisiones del Estado. Y obviamente el cabeza como hemos dicho, cabeza del gobierno es el presidente de la República, pero claro, lo ejerce obviamente con sus otros con sus órganos subalternos que están bajo su dependencia y jerarquía, y que son también sus funcionarios de confianza, como los ministros de Estado, subsecretarios, etc. Y cuando hablamos de la administración, también lo mismo, podemos distinguirlo en un sentido funcional. La función administrativa es la decisión y ejecución de los negocios corrientes del Estado. Como su nombre lo dice, cómo administramos un país, ¿ya? Eso es la función administrativa. Y en un sentido orgánico dice relación con la ejecución de decisiones políticas y provisión de servicios públicos, y que se denominan administración pública o administración del Estado. ¿Cómo básicamente hacemos que funcione el país? Aquí tenemos muchos órganos de la administración. Ya tenemos obviamente al presidente de la República, pero hay otros órganos de la administración, como el Servicio de Impuesto Interno, el Contraloría General de la República, no es de la administración. A ver, no se me ocurre ningún otro, pero en general, bueno, la mayoría de los órganos son de administración. ¿Ya? Tienen que ver con, claro, servicios públicos. Ya podemos, bueno, también mencionar quizás al Ministerio Público, ya que ejercen una labor pública igual. Eh, como te decía, entonces el presidente de nuestra Constitución ejerce distintos roles, y los roles más marcados que podemos distinguir es el presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de administración. ¿Ya? Como jefe de gobierno y administración tiene que ver con estas decisiones entonces que toma el presidente en el ámbito interno del país. ¿Ya? Del gobierno ya habíamos dicho respecto a grandes decisiones o negocios del Estado, y respecto a la administración
más que nada decisiones corrientes en cuanto al funcionamiento del país. Y por otro lado tenemos el rol del presidente como jefe de Estado, que aquí ya es distinto, porque aquí el presidente se está planteando en un sistema, en un parámetro internacional. ¿Ya? Es esta función que ejerce el presidente de la República en el ámbito exterior. ¿Ya? Es como lo que se ve bastante claro en otros países, por ejemplo, donde hay monarquías, y se ve que, claro, quien es jefe de gobierno es el primer ministro, por ejemplo, quien es jefe de Estado es el rey. Entonces, quien se maneja en el ámbito del derecho, no el derecho internacional, sino que en el ámbito internacional es el jefe de Estado. En cambio, el jefe de gobierno y la administración es este ministro que se encarga ya de las cuestiones internas del país. ¿Ya? Entonces ahí vemos bien marcados estos dos roles. La cosa es que en nuestro sistema, claro, estos dos roles están en el presidente de la República, que cumple estas dos funciones. Ya, ahora, en el artículo 25 de la Constitución podemos encontrar cuáles son los requisitos para ser elegido presidente de la República. Y tenemos tres requisitos principalmente. El primero es tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero segundo del artículo 10. ¿Qué quiere decir eso? En el artículo 10 tenemos las fuentes de nacionalidad y en el artículo primero y segundo, o sea, en el número primero y segundo vamos a encontrar lo que son las fuentes originarias, ¿ya? El jus sanguinis y el jus solis. El jus solis es la regla general, que es aquella fuente que tiene toda persona, fuente de nacionalidad que adquiere toda persona por nacer dentro del territorio de la República, que es la regla general. Si yo nazco en Chile, soy chileno, ¿ya? Ese es el jus solis. Y por otro lado tenemos el jus sanguinis, que es este derecho de sangre, que es aquella que le va a corresponder a la persona que, no habiendo nacido en Chile, podría ser chilena por tener ascendientes hasta el segundo grado que sean chilenos, siempre que estos ascendientes no hayan adquirido, o más bien hayan adquirido su nacionalidad por cualquier fuente que no sea el jus sanguinis. ¿Ya? Puede ser jus solis, entonces puede ser por carta o por gracia. Entonces el presidente, lo importante es que sí o sí tenga nacionalidad de fuente originaria y no derivativa, por ende no podría ser alguna persona nacionalizada por carta ni por gracia. Segundo requisito, presidente tener cumplido 35 años de edad. Se entiende que estos requisitos se deben cumplir al momento de ser elegido, es decir, a la elección, no al momento de asumir el cargo. ¿Ya? Y además poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. ¿Qué calidades se requieren para ser ciudadano con derecho a sufragio? Bueno, ser chileno, haber cumplido los 18 años y no estar condenado a delito que merezca pena efectiva. Bien. Nos vamos a ir ahora a las atribuciones del presidente de la República. Sí, estoy siguiendo acá Ya. Y aquí nosotros podemos distinguir las atribuciones generales que están en el artículo 24. Y aquí mencionaba la conservación del orden público interno y la conservación también de la seguridad externa. ¿Ya? Esto también se encuadra con esto de lo que conversábamos, del rol del presidente como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Y hay ciertas atribuciones que son especiales, que las vamos a ver en el artículo 32, y aquí podemos, para el efecto de su estudio, porque claro, la Constitución no está así, pero la doctrina aquí las clasifica como atribuciones constituyentes, legislativas, las gubernamentales y las administrativas. ¿Ya? Y bueno, también tenemos las judiciales. Dentro de las gubernamentales vamos a encontrar políticas internacionales, militares y financieras. Dentro de las administrativas vamos a encontrar la potestad reglamentaria, remoción y nombramiento y vigilancia. Vamos a comenzar hablando entonces de estas atribuciones generales del artículo 24. Estas se entienden que son aquellas que le corresponden genéricamente a la función gubernativa y administrativa. El artículo 24 nos dice que la autoridad del presidente se extiende a todo en cuanto tiene por objeto la conservación del orden público interior y la seguridad externa de la República de acuerdo con la Constitución y las leyes. ¿Ya? Es decir, esta es una facultad bastante amplia porque no está detallando qué es lo que puede hacer el presidente, sino que en general le va a corresponder el orden público interior y la seguridad externa. El orden público interior lo podemos encuadrar dentro de sus facultades como jefe de gobierno o de la administración. Debe velar por el respeto, obviamente, de las instituciones, de que la paz interna, obviamente, del país, evitar aquellas situaciones de conmoción interna.
¿ya? Y en un ámbito externo tiene que ver, claro, con este rol del jefe de Estado, de mantener las relaciones entre los otros estados, pero también mantener la soberanía y la independencia del Estado, ¿ya? Pero bueno, como decía, es una facultad amplia, pero sí reconoce como límite el principio de juricidad y supremacía constitucional, como siempre. Vamos a ir ahora a las atribuciones especiales. Vamos a comenzar por las atribuciones constituyentes del presidente de la República. El artículo 32, perdón, número 1, en realidad habla de las leyes, pero también es aplicable esta norma a las leyes de reforma constitucional. Por ende, también se entienden aquí como atribuciones constituyentes, la de concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas, incluyendo dentro de estas la ley de reforma constitucional. Por eso se entiende también ser una facultad constituyente. Vamos a pormenorizar en esta facultad cuando hablemos de la facultad legislativa. Y en el 32, número 4, tiene la facultad del presidente de la República de convocar a plebiscito en los casos del artículo 128. Que normalmente es cuando haya una discordancia, obviamente, entre el Congreso Nacional y el presidente de la República, y puede llamar a plebiscito. ¿No? Bueno, vamos aquí a centrarnos en las atribuciones legislativas, que son como de las más importantes, y estoy viendo que acá igual se hace harto énfasis de la relación del presidente con la ley. Entonces, bueno, respecto a las atribuciones legislativas, habíamos dicho, según el 32, número 1, que aplicaba tanto a la ley ordinaria simple como a una ley de reforma constitucional, el presidente participa activamente en el rol de formación de la ley, y también esto, como habíamos mencionado anteriormente, es una manifestación de la importancia del rol del presidente de la República, que es uno de los principales órganos colegisladores en conjunto con el Congreso Nacional. ¿Cómo se manifiesta entonces las atribuciones legislativas del presidente de la República? Él tiene iniciativa legal. Al igual que el Congreso, el presidente puede iniciar la tramitación de una ley, sea cual sea la materia, siempre que obviamente esté dentro de la reserva legal. En ese caso, se le llama mensaje presidencial. Cuando inicia por el Congreso, vamos a ver que se conoce como moción parlamentaria. También puede determinar la urgencia de un proyecto de ley. ¿Qué es la urgencia? Es aquella calificación que hace el presidente y donde determina que un proyecto, por ejemplo, debe ser tramitado, discutido y quedar lista su tramitación con urgencia, como su nombre lo dice, o sea, decir rápidamente. Y aquí el presidente puede calificar determinados proyectos como simple urgencia, suma urgencia o discusión inmediata. Si establece que es de simple urgencia, ese proyecto debe quedar tramitado y listo su discusión en el plazo de 30 días. Si es simple urgencia es 15 días y si es de suma urgencia es 6 días. ¿Ya? Esa calificación solo le corresponde al presidente de la República, no al Congreso. ¿Bien? Tercero, el presidente también participa en el proceso de debate de la ley. Ya incluso vamos a ver que él tiene que sancionar la ley, es decir, aprobarla, debe promulgarla y publicarla en el diario oficial. Y también puede presentar observaciones. Si es que no está de acuerdo en alguna parte de la ley, puede vetarla. A las observaciones se les conoce como el veto presidencial. Como te decía, eso igual lo vamos a ver más en detalle cuando estudiemos la tramitación de la ley. Bueno, otras atribuciones legislativas que también tiene el presidente de la República son las del artículo 32, número 2, ya que puede pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional, y en tal caso la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. Es decir, pedir que sesionen quizás un día que no le corresponde porque él lo pide, ¿ya? Básicamente. Luego tenemos el artículo 32, número 3, que establece la facultad que tiene el presidente de dictar decretos con fuerza de ley, previa delegación del Congreso sobre las materias que señala la Constitución. Aquí nos vamos a detener un poquito a hablar de lo que son los decretos con fuerza de ley, que nunca jamás hay que confundirlo con los decretos ley porque son dos normas distintas. El decreto con fuerza de ley es una norma que tiene el mismo rango de una ley, pero que lo dicta el presidente de la República, que la Constitución obviamente le da expresamente la facultad para decretarla, pero debe cumplir ciertos requisitos para obviamente ser válida. ¿Ya? Y estos requisitos son de que el presidente debe solicitar al Congreso Nacional una autorización, ¿ya? Que se va a otorgar por ley, sé que se le llama, por eso a este procedimiento se le llama la delegación legislativa, porque el Congreso le delega la facultad al presidente para dictar una ley.
¿ya? Y entonces se lo delega mediante esta ley habilitante que lo autoriza. Sin embargo, esto no es un poder tan amplio del presidente, porque igual tiene ciertas limitaciones. La primera limitación es de índole temporal. ¿Por qué? Porque el presidente solo tiene un año para dictar, este decreto con fuerza de ley desde que se dictó la ley. Y también tiene una limitación de fondo o material o sustantiva que tiene que ver con el contenido de la norma, ya que hay ciertas materias sobre las cuales no puede versar el decreto con fuerza de ley, aunque tenga la autorización del Congreso. ¿Ya? Ejemplo, no puede versar sobre nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos, garantías constitucionales, materias de leyes orgánicas constitucionales o de ley de quórum calificado, tampoco facultades de ciertos órganos, por ejemplo, el Poder Judicial, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional ni Contraloría General de la República. Ahí ya está el límite de los decretos con fuerza de ley, no pueden versar sobre estas materias, ¿ya? Y estos decretos con fuerza de ley vamos a ver que también pasan por el trámite de la toma de razón de la Contraloría General de la República, que deberá velar que se respeten estos requisitos formales y de fondo también. ¿Ya? Y luego vamos a pasar ahora a las facultades administrativas del presidente de la República, que encontramos principalmente, son varias, pero vamos a mencionar y detallar lo que se trata la potestad reglamentaria, ya que está en el artículo 32, número 6. Se establece en este artículo que el presidente debe ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes. ¿Ya? Entonces, eso es a grandes rasgos donde está consagrada la potestad reglamentaria. Ahora, ¿qué es la potestad reglamentaria? Bueno, la potestad reglamentaria se puede definir como una facultad que tiene el presidente de la República para dictar decretos, reglamentos e instrucciones para proveer al gobierno y la administración del Estado. Entonces, bueno, como te decía, se materializa mediante ciertas herramientas que tiene el presidente para dictar, principalmente decretos, reglamentos e instrucciones. Sin perjuicio de lo anterior, vamos a ver que la potestad reglamentaria se clasifica. La potestad reglamentaria, de acuerdo a su definición, se distingue aquí la potestad reglamentaria autónoma de la potestad reglamentaria de ejecución. La potestad reglamentaria autónoma es aquella que tiene por objeto dictar normas que no sean de dominio exclusivo de la ley, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de lo que es el principio de reserva legal. La Constitución, la reserva legal, primero que todo, es aquella grupo de materias que la Constitución y la ley establecen que pueden ser reguladas solo por ley, ¿ya? Es decir, no van a poder ser reguladas por otro tipo de normas, no por decretos, no por instrucciones, no por autoacordados, solo por ley, ¿ya? Por eso se habla de reserva legal. Ahora, nosotros tenemos que entender que nuestra constitución actual hizo una modificación respecto a las constituciones anteriores y también se relaciona con esto del principio de que tenemos un sistema presidencialista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las constituciones anteriores habían establecido un sistema de dominio mínimo legal. ¿Qué quiere decir eso? Que establecían un listado de materias y que eso era eran las mínimas materias que debían estar reguladas por ley. A lo menos esas tenían que estar reguladas por ley, sin perjuicio de que habían otras materias fuera de esas que igual se podían regular por ley. Ese era el dominio mínimo legal. Pasamos de tener este dominio mínimo legal ahora a tener un dominio máximo legal. ¿Qué se establece aquí entonces? Que nosotros ahora tenemos ciertos artículos con listados de materias que son solo esas las que pueden estar reguladas por ley. Esas y nada más. Es decir, todas aquellas materias que estén fuera de este dominio, de este artículo, deberán ser reguladas por otro tipo de normas. ¿Cuál es el fundamento de esto? Veníamos nosotros de un sistema parlamentarista, donde tenían mucho poder los parlamentarios, y ¿qué empezó a ocurrir? Que los parlamentarios comenzaban a legislar sobre temas particulares para beneficiar a amigos, grupos, familia, para ellos mismos. Entonces, ¿de qué forma limitó esto? Bueno, el Estado en el fondo, o el constituyente, estableciendo esta limitación de que solo sobre estas materias se puede legislar y nada más, y respecto a lo demás, como decíamos, solo se puede reglamentar mediante
normas administrativas. Es decir, al establecer esta limitación al legislativo, lo que está haciendo el constituyente es otorgarle más poder al presidente de la República para que a través de su potestad reglamentaria autónoma pueda regular aquellas materias que están fuera del dominio máximo legal. Entonces, esa es la diferencia y esa es la relación que hay entonces con esta reserva legal y la potestad reglamentaria autónoma. ¿Por qué? Porque la potestad reglamentaria autónoma, entonces el presidente va a poder regular todo aquello que esté fuera del dominio máximo legal, sobre todo aquello que no tenga reserva legal, va a ser regulado mediante un decreto autónomo, ¿ya? Perdón, reglamento autónomo. Y por otro lado tenemos la potestad reglamentaria de ejecución, que esta es distinta, porque esta tiene por objeto aplicar y ejecutar las leyes para que estas últimas puedan producir todos sus efectos. Hay que entender que una vez que se dicta una ley, no es que ya por solo tener la ley ya vamos a saber cómo aplicarla. No, de cierta forma aquí hay como que aterrizar la ley y ver cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a aplicar la ley. Y para eso cada ley tiene su decreto de ejecución, ya que establecen en definitiva cómo se va a materializar la ley. Y esta se materializa a través de decretos, reglamentos de ejecución e incluso instrucciones, que buscan explicar, determinar ciertos alcances de la ley para que ésta produzca su efecto. Entonces, esta sí versa sobre materias de ley, pero es que no es que vaya a regular un tema de ley, sino que solo se encarga de la ejecución de una ley que ya fue dictada, ¿ya? Esa es la diferencia entre la potestad reglamentaria autónoma y la potestad reglamentaria de ejecución. Ahora, ¿qué tipo de normas dicta el presidente en este contexto? Ya habíamos dicho decretos, reglamentos, instrucciones, que cada uno son distintos. ¿Ya? Los decretos en general son mandatos u órdenes dictadas por una autoridad dentro de su competencia. Aquí es súper importante esto porque no solo el presidente puede dictar decretos, cualquier autoridad, pero la diferencia está que si el presidente es quien dicta, si esa autoridad es el presidente, estos decretos se llaman decretos supremos. Si no, son decretos, simples decretos. También tenemos por otro lado los reglamentos, que los reglamentos son normas dictadas por el presidente de la República de carácter general e impersonal y cuyos efectos normativos no se agotan con su sola aplicación. Los reglamentos son bien parecidos a la ley en su carácter general e impersonal, pero de hecho aquí se hace una distinción, porque es esencial en un reglamento que siempre sea general e impersonal. Por ende, nunca va a ocurrir lo que ocurre con la ley, que a veces nosotros nos encontramos ante leyes que son particulares y especiales. Por ejemplo, la ley que concede la nacionalidad por gracia. Esa es una ley que es de tipo particular, que no va a tener obviamente alcance general como la normalidad de las leyes, ¿ya? En los reglamentos nosotros no encontramos esa excepción. En los reglamentos siempre, siempre, siempre tienen que ser generales e impersonales, ¿ya? Y las instrucciones finalmente son órdenes que emite el presidente de la República, un ministro u otra autoridad para el mejor desempeño de la función administrativa, las que van dirigidas especialmente a los subordinados. Ya, por ejemplo, no sé, poner el mismo ejemplo que te di antes, el Ministerio Público dicta instrucciones para el correcto funcionamiento para los órganos, para las personas que trabajan ahí, sepan, no sé, que van a tener ciertas reglas, lo mismo el Servicio de Impuesto Interno. Entonces son instrucciones. Ya. Y acá es importante igual mencionar respecto a los decretos supremos que estos para ser válidos deben cumplir con ciertos requisitos. Ya aquí nosotros podemos distinguir requisitos de forma y de fondo. Cuando hablamos de los requisitos de fondo de los decretos supremos, son que primero que todo el presidente debe actuar dentro del ámbito de su competencia, que debe acatarse a la Constitución y las leyes, ¿ya? En cuanto a la forma y en cuanto al fondo, ¿ya? Por ende, no puede contravenir ni la Constitución ni la ley. ¿Y quién va a velar porque esto sea así? Bueno, el Contralor General de la República. Aquí entra el rol del Contralor, donde él también ejerce justicia constitucional porque tiene que resguardar que se esté respetando la Constitución y las leyes. Tiene que ejercer esta facultad dentro del plazo de 15 días desde que llega a él este decreto supremo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es súper importante también mencionar qué pasa si, por ejemplo, un decreto no cumple con no es conforme a la Constitución o la ley. ¿Qué va a hacer ahí el Contralor General de la República? Ahí él tiene la facultad de representar el decreto, ¿ya? Y sus motivos son, o sea, sus causales son, o representa por ilegalidad, si es contrario a la ley, o por inconstitución, o sea, sí, bien digo, por inconstitucionalidad, si es que es contrario a la Constitución. Y esto es muy importante en la práctica, si lo representa por uno u otro motivo. ¿Por qué? Porque primero vamos al caso en que el Contralor representa por ilegalidad,
En ese caso, bueno, ¿qué podría hacer el presidente? Bueno, siempre tiene la posibilidad de conformarse con su decisión, archiva el decreto y no lo dicta nomás. La otra opción que tiene es modificarlo en lo que es contrario a la ley y luego lo vuelve a presentar y si toma razón el contralor, pasa y se publica. Pero lo otro que puede pasar es que él no esté de acuerdo con el contralor y que le estime que el decreto es legal. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? Tiene aquí la facultad de insistir. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esta insistencia? Mediante un decreto de insistencia que tiene que estar firmado por todos los ministros de Estado del presidente de la República. Cumpliendo con ese requisito, que la verdad es que es una excepción, porque vamos a ver que en cuanto a los requisitos forma un decreto supremo, lo normal es que un decreto esté firmado solo por el ministro respectivo. Sin embargo, aquí es una excepción porque tiene que estar firmado por todos los ministros. Bueno, en ese caso, si se dicta este decreto de insistencia, el contralor se va a ver obligado a tomar razón. Ahora, él igual normalmente va a dejar una nota, un alcance de que él representó este decreto y el presidente de todas formas insistió obviamente para salvar su responsabilidad. Ya, distinto es si el presidente, el contralor representa por inconstitucionalidad, porque ahí el presidente no puede insistir, ¿ya? En ese caso, al presidente solo le queda la opción de hacer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie. Este requerimiento lo tiene que hacer dentro del plazo de 10 días para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este decreto supremo. ¿Ya? Entonces, por eso es muy, muy importante esa distinción. Bueno, y en cuanto a sus requisitos de forma, ya habíamos dicho que debía constar por escrito y que tenía que estar firmado por el presidente de la República y el ministro respectivo. Y acá, de hecho, es más importante la firma del ministro respectivo que el presidente, porque muchas veces el presidente por un tema de agenda no va a lograr firmar todos los decretos supremos y ahí se pone por orden del presidente. Lo importante es la firma del ministro. Sin la firma del ministro, ese decreto no va a ser obedecido, dice la ley. Entonces es súper importante la firma del ministro respectivo. Salvo excepciones que habíamos dicho que iba a requerir la firma de todos los ministros. Ya, y aquí tenemos otras facultades que son menores, que de hecho creo que ni las menciona el celular, y así que las vamos a saltar nomás porque las más importantes ya las vimos. Y nos vamos a el Congreso Nacional. Ya, respecto al Congreso Nacional, bueno, nosotros tenemos un sistema claramente que es bicameral. En una cámara baja encontramos lo que es la Cámara de Diputados y en la Cámara alta la del Senado. La Cámara de Diputados hoy en día se integra por 155 miembros, 155 diputados que representan distritos electorales, por eso se llama diputados de distritos, ¿ya? Se integra por miembros elegidos por votación directa y que se renuevan cada 4 años en su totalidad, ¿ya? Antes, hasta hace unos años atrás, los diputados podían ser elegidos sin límite, es decir, no había límite para la reelección. Hoy en día existe límite, se pueden elegir hasta por 2 periodos, ¿ya? Es decir, con un máximo de 3 periodos. En cambio, vamos a ver que por otro lado tenemos la Cámara de Senadores, que aquí ya no refieren a los distritos, sino que ellos representan una circunscripción senatorial, ¿ya? Y ellos duran 8 años en su cargo y ellos se renuevan alternadamente cada 4 años, es decir, no se renueva totalmente la Cámara cada 4 años, ¿ya? Se renuevan normalmente, por ejemplo, no sé, por el año siguiente todas las regiones que son número impar y la siguiente todas las regiones que son número par. Entonces así se va renovando la Cámara del Senado. Y ellos pueden ser reelegidos, sí, pero solo por un periodo sucesivo, es decir, haciendo un total de 2 periodos consecutivos, en cambio los diputados hasta 3 consecutivos, ¿ya? Ese es el límite. Y bueno, como habíamos dicho, hoy en día son 50 senadores que cada circunscripción senatorial elegirá entre 2 a 5 senadores dependiendo. La ley orgánica constitucional lo establece. Ya, ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser diputados y senadores? Bueno, comenzando por los diputados, están en el artículo 48 de la Constitución Política de la República. Primero que todo, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, por ende debemos cumplir con los requisitos que ya habíamos mencionado para el presidente de la República. Tener cumplido los 21 años de edad
y haber cursado enseñanza media o un equivalente más bien. Y además acá en el caso de los diputados se agrega de que este diputado debe tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito electoral al que va a postular en un plazo de a lo menos 2 años antes de la elección, ¿ya? Y luego, bueno, luego de eso, la verdad es que lo que pasa es que se presume que tiene el domicilio ahí, pero lo que sucede en la práctica es que normalmente no viven en el lugar donde representan a su distrito. Eso ya es como una sola presunción. Ya. En cambio, los senadores, los requisitos para ser senadores están en el artículo 50 de la Constitución Política de la República. Se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o un equivalente, tener cumplido 35 años de edad al día de la elección. Mismos requisitos que, o sea, misma edad que para ser presidente de la República. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son las prerrogativas parlamentarias. Respecto a las prerrogativas parlamentarias, los podemos entender como ciertas inmunidades o privilegios jurídicos o beneficios que le otorga la Constitución y la ley para el desempeño de su cargo a los parlamentos. ¿Ya? Estas prerrogativas parlamentarias son 3. El fuero, la inviolabilidad parlamentaria y la dieta parlamentaria. ¿Ya? Vamos a enfocarnos en el aquí sale solo inviolabilidad y fuero. Ya, vamos a comenzar entonces por la inviolabilidad parlamentaria. Bueno, el artículo 61 establece: los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de su cargo en sesiones de sala o de comisión. ¿Ya? Acá se habla de una inmunidad jurídica de fondo, es decir, ellos pueden, durante las sesiones, tanto en sala como en comisión, decir cualquier cosa, básicamente, emitir cualquier opinión, fundamento, etcétera, y esto no les va a acarrear responsabilidad. En ese sentido, son inviolables por sus opiniones siempre que las manifiesten en ese contexto, ¿ya? Es decir, si el senador o diputado sale de la sesión afuera del Congreso y lo entrevista a un periodista y da una opinión X muy funable o incluso estableciendo responsabilidad a otra persona, esa de opinión sí le puede acarrear responsabilidad porque ahí ya no está en la sesión en sala o en comisión. Lo mismo si hace alguna como declaración por Twitter, que es lo que ocurre mucho en realidad. Entonces, ahí ya no están protegidos por esta inviolabilidad parlamentaria. La inviolabilidad parlamentaria es solo dentro del ejercicio del cargo en la sesión o en la comisión. ¿Ya? Entonces aquí lo que se protege claramente es la libertad de opinión e independencia en el ejercicio del cargo. Por eso obviamente ya fuera del marco del ejercicio del cargo son como cualquier otra persona responsable de sus dichos. Entonces aquí presentamos como los 2 requisitos copulativos: que el parlamentario esté dentro del ejercicio de su cargo. No lo va a estar, por ejemplo, si está suspendido. Ya, ojo también con eso. Y que las opiniones se manifiesten en sesiones de sala o comisión. Entonces, solo ahí opera esta inviolabilidad jurídica de fondo, de lo contrario, ellos responden. Y luego tenemos el fuero parlamentario, que bueno, no es igual al fuero, digamos, como en la nulidad absoluta, no. En este caso, este fuero se presenta como una inmunidad jurídica pero formal. Ya se entiende aquí que ningún diputado o senador puede ser acusado o privado de libertad, salvo delitos flagrantes, sin autorización previa de la Corte de Apelación. Es decir, si yo quiero, obviamente, no sé, querellarme contra un diputado, ¿lo puedo hacer? Sí, pero si quiero solicitar una medida cautelar o incluso quiero que se acuse ya, en el caso del Ministerio Público, por ejemplo, quiere acusar ya a un funcionario, necesita solicitar el desafuero, ya que esa es competencia de la Corte de Apelaciones respectiva. Por ende, tengo que solicitar a la Corte de Apelaciones que desafuere a este parlamentario para poder formalizarlo o acusarlo o solicitar, no sé, una prisión preventiva, por ejemplo. Acusarlo principalmente, formalizarlo no. ¿Ya? Y bueno, ¿desde cuándo se entiende que el parlamentario goza de fuero? Es desde su elección o juramento, dependiendo de lo que haga, si jura o promete. Y en cuanto a los derechos, aquí se entiende que no va a poder ser privado
pero sí puede ser investigado, ojo, por eso decía, puede ser formalizado, puede ser investigado, lo que no puede ser hasta este momento es acusado ni privado de libertad. La única excepción es el caso del delito flagrante, donde ahí claramente sí se puede detener, pero obviamente si se detiene por ejemplo, a un diputado, un delito flagrante, lo que vamos a tener que hacer, en vez de llevarlo al juez de garantía, como se hace normalmente con cualquier persona, es llevarlo directamente a la Corte de Apelaciones para su desafuero y posteriormente formalizarlo, acusarlo, solicitar una medida cautelar. ¿Ya? Importante también mencionar que el desafuero lo conoce la Corte de Apelaciones en pleno, es decir, van a estar todos los miembros de la Corte de Apelaciones para votar respecto al desafuero de la autoridad. Ya. Y bueno, ahora vamos a entrar a hablar de las atribuciones de la Cámara de Diputados. Espérame, que quiero ver si... Ya, sí, atribuciones exclusivas de la Cámara del Senado de Diputados. Sí, igual podríamos dejarlo para la próxima semana porque este tema igual es más o menos extenso. Y ya terminamos. Ya, súper. No sé si tiene alguna duda, Cata. Ya, súper. Entonces lo voy a anotar acá para que la próxima seguimos desde las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Ya, y nos quedaría el Tribunal Constitucional, ¿no más parece? Bueno, la formación de la ley es igual es más o menos largo. Ya, sí, ahí ya, eso sí que eso es harto, entonces por eso lo dejé para el final. Ya, así que no hay problema. Ya, Cata. Entonces, seguimos la próxima semana. Ya, que estés bien, nos vemos. Chao, chao.